Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con ustedes este día miércoles 10 de enero de 2018. Estamos en vivo, son las 10 de la noche con 3 minutos. Así que con mucho gusto recibiremos sus llamadas telefónicas. Inmediatamente la producción va a poner en la pantalla los números telefónicos disponibles acá en nuestro estudio en la ciudad de Quito. Ahí los tiene usted esperando siempre su participación en el programa. Esta noche tenemos de invitado a un personaje al que respeto, y perdón hablar en primera persona, muchísimo, porque se convirtió en un referente en nuestro país y quizá un referente en la región, porque la lucha de Pedro Restrepo es una lucha en el fondo de defensa de los derechos humanos. Y es una lucha no solo de una tenacidad admirable, de una valentía total, probablemente movido por ese impulso de la pérdida de sus dos hijos. Usted lo sabe, hace 30 años, un 8 de enero de 1988, la Policía Nacional asesinó y desapareció a los hermanos Restrepo. A los 30 años está con nosotros Pedro Restrepo. Pedro, buenas noches. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. No solo tenacidad, no solo valentía, convicción, una fuerza increíble para sostener esta lucha, Pedro. Sí, son 30 años, se dice muy rápido, sí, pero detrás de ellos hay mucho que contar, mucho que recordar, y son muchas acciones que se llevaron a cabo, ¿no? Doy gracias a Dios que después de tanto tiempo, con una tragedia tan grande, con un dolor tan grande, con una lucha enfrentada pues al poder absoluto, ¿no? de todo un gobierno, de toda una policía, estar todavía acá dando la cara, pudiendo remarcar que son 30 años, que esos niños siguen desaparecidos, que el Estado tiene una responsabilidad con la familia y con la misma sociedad de aclarar y entregar los restos de esos niños. Eso en lo personal pues me da mucha energía más para continuar, ¿no? A pesar de que mi salud en muchos aspectos pues se ha visto minada, no solamente pues por esta lucha tan tenaz y todas las acciones que se han hecho en todo momento, sino también por el paso del tiempo, ¿no? Son como 7 operaciones que ha debido sufrir tu cuerpo. Sí, desde el 2008 al 2014 he estado 7 veces en el quirófano con operaciones de alto riesgo que afortunadamente pues han salido bien, pero siempre quedan secuelas y siempre quedan mermando mucho el aspecto físico, ¿no? No apelaremos al morbo en esta conversación, producto del enorme respeto por lo que sucedió, hacia ti mismo, hacia tu familia. Pero, ¿cuál es tu principal hipótesis? Es decir, esta institución policial, la ecuatoriana, han pasado 30 años y no quiere abrir totalmente sus archivos, para decirlo de alguna manera, para que de una vez por todas tú, tu familia sepan qué pasó y la sociedad ecuatoriana también sepa qué pasó. ¿Qué hipótesis manejas tú? ¿Cuál es tu principal reflexión? ¿Qué hace que no se pueda, a pesar de los 30 años, conocer definitivamente qué es lo que pasó? Bueno, y en el caso nuestro ya no hay hipótesis, ¿no? Ajá. Hay una sola verdad total y absoluta, que la policía ecuatoriana secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 2 niños inocentes, mis hijos. Yo solo decía hipótesis, Pedro, en el sentido, ¿por qué esta policía no haya Dios, es solo una expresión, que permita que de una vez por todas se sienten y nos miren a los ojos, te miren a ti a tus ojos y te digan qué pasó?
Y yo entendí muy bien la pregunta, pero como estamos hablando, digamos, directamente, Sí. y hay mucha gente que está observando, puede que esa palabra hipótesis Sí. a mucha gente le signifique, hay Confusiones. posibilidades, ¿no? Ajá. No. En el sentido estricto de la palabra hipótesis que tú me estás preguntando, es simple y llanamente que la policía es un poder fáctico cerrado, es un poder que con un espíritu de cuerpo que simplemente hace que entre ellos mismos se tapen todas sus travesías y obstinadamente no solamente no han dicho la verdad total del caso, sino que hasta ahora lo siguen negando, lo que es peor, ¿no? Es un caso que ha sido investigado, que una comisión internacional del más alto nivel sacó como conclusión que era la policía responsable, con nombre, ¿sí? Un juicio en la Corte Suprema de Justicia, ya, con autores cómplices y encubridores, un reconocimiento del mismo Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el crimen de los niños Restrepo es un crimen de Estado, ¿sí? En fin, todo esto. Sin embargo, ellos como son un poder fáctico que trabaja o opera realmente al margen de toda institucionalidad. Teóricamente el presidente de la República o el ministro del Interior es el jefe de la policía, pero ellos tienen su propia agenda y lo está demostrando, ¿no? Son 10 presidentes hasta el actual y la mayoría de ellos por negligencia, por Indolencia. por falta de decisión política y por miedo a la policía, por no molestarlos, por no indisponerlos, nunca han hecho una presión ante ella. El presidente Correa, que es el único presidente que se ha interesado personalmente y con hechos positivos en la resolución del caso de mis hijos, tampoco pudo llegar a desatar ese nudo de silencio, de complicidad, de espíritu de cuerpo que sigue hasta ahora. Entonces, eso tampoco es hipótesis, eso es una realidad de esos cuerpos colegiados aquí en todo el mundo. Sin embargo, hubo un momento en que parecía que la policía iba a convocar a una rueda de prensa, una cadena de información, una cadena periodística, iba a darle la cara a la sociedad ecuatoriana. Te lo anunciaron, te dijeron que eso iba a pasar. Muy importante que tomemos eso, ¿no? Porque, y eso muestra también hasta qué punto llegó la presión y la decisión política del presidente Correa para aclarar todo esto. Sí, hace aproximadamente 2 años yo recibí una llamada del Ministerio del Interior en que indicaban que la policía quería hacer como una especie de mea culpa público, pidiendo perdón a la familia, a la sociedad, etcétera, por el crimen de mis hijos, por lo sucedido, ¿no? Yo les contesté que eso era pertinente, que eso es una de las cosas mínimas que ellos tienen que hacer, que me satisface que por fin ya dejen de decir que no tienen nada que ver, que eso fue un accidente y que ellos son puros e impolutos, ¿no? Pero que a estas alturas, ya casi 30 años, en esa época era 28 años, la familia Restrepo no está para seguir con cositas una vez y otra vez. Eso que pidan perdón es elemental, ¿ya? Pero ¿dónde están los cuerpos de los niños? La verdad total y absoluta que todavía falta y que ellos la tienen, y otras personas que también participaron en esta masacre, que tienen que ser señaladas, judicializadas y que siguen siendo encubiertas. Y en eso estamos, parece que ya no les gustó esa parte o simplemente querían dejar la cosa como sigue en el aire, ¿no? Pero no, a este momento ya no hay comisiones posibles, ya no hay investigaciones profundas, ya es la policía, reconozca su crimen y diga qué pasó el 8 de enero, por qué secuestraron a esos niños, quiénes fueron, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasó el 9 de enero? ¿Ya? ¿Qué pasó el 10? ¿Qué pasó el 11? Cuando los tuvieron en el CDP, en Pusuquí, en Interpol, en la mitad del mundo. Esos chicos los pasaron de Herodes a Pilatos, como se dice, y en cada parte habían
personas que los vejaban, los torturaban y qué era lo que les querían. O sea, toda esa verdad de un drama tremendo, injusto y horrible, ¿no? Si tienen un poquito de mínima, qué sé yo, sensibilidad humana, a lo mejor les da vergüenza reconocer tanta porquería, ¿no? Hubo un testigo, Hugo España, y sus testimonios son desgarradores. ¿Tú le creíste? Exactamente, desde luego. Hugo España es un ex policía, ¿no es cierto? Sí. La verdad de Hugo España, o sea, no digamos tanto la verdad como la actuación de él, ¿no? Que fue el 8 de enero, Sí. siendo el llaman carcelero, en fin, encargado de las celdas del SIC, ¿sí? Cuando le entregaron a estos chicos ya aporreados y torturados y todo, ¿ya? Y los anotó, informó. Bueno, después salió de la policía y seguramente pues, viendo toda la difusión nuestra, todo el interés de la prensa y todo, como el caso, después de 2 o 3 años todavía estaba vigente, él decidió hablar, ¿no? Se publicó un libro incluso. Sí, España hizo contacto inicialmente con el doctor Mentor Poveda, que era vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales de esa época. Entonces él nos llamó y nos contó de este testigo. Estaba en la oficina, hicimos un primer encuentro con él y de ahí, por más de un mes, ¿no? Tuvimos contacto con él, fuimos a las partes que él decía que había vivido, digamos, del drama de mis hijos. Lo interrogamos por todo lado, siempre sostuvo su versión, fue total y absoluta. A esas alturas del trabajo, digamos, de la desaparición de los niños, ya nosotros habíamos como cogido un poquito de experiencia para ver quién que quería dar una información, era una información veraz o era algo fantasioso o buscaba algún otro pretexto, qué sé yo, de dinero, ¿no? O algo muy perverso como fue Doris Morales. Exactamente, o algo para desviar. Hicimos un análisis muy profundo, llegamos a la conclusión que era una cuestión totalmente creíble y que se ajustaba a lo que ya sabíamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Nosotros prácticamente desde el 11 de enero ya tuvimos evidencia de que la policía los tenía, pues. Estamos hablando de los 4 días, ¿ya? Y después se iban sumando una serie de evidencias y una serie de pruebas, que fue lo que después todo reunido, ¿ya? Y con el testimonio de España, ya la Comisión Internacional no tuvo más que decir, la policía es culpable. Hasta ese momento, la Comisión Internacional prácticamente iba a dar un informe hablando de presunta responsabilidad de la policía, o sea, nada, ¿no? Hay la sospecha, ¿ya? Habían salido lindo, pero ya con esto era contundente. ¿España fue el primero que habló de Jambo? Sí, claro, claro, y él estuvo ahí, sí, sí. Después a España intentaron matarlo varias veces, ¿sí? Intentaron sobornarlo para que se retractara. España fue zarandeado en careos en el juicio, en la Corte Suprema, ¿sí? En el juicio que se inició, y siempre se ratificó en lo mismo y dijo exactamente lo mismo y se sostuvo en lo mismo. Y él debió pedir asilo político. Sí, ya después cuando salió, no solamente la hostilidad contra él, sino contra toda la familia, que era perseguida, insultada y atacada también muchas veces, por intermedio de Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos de acá, como la CEDO, la hermana del Simón, que se consiguió que se fuera para Inglaterra. Y se supone que hasta no. Hugo España. Suscitas ya llamadas telefónicas, Pedro, así que le hemos pasado una primera llamada telefónica, aunque hay muchos temas para charlar, porque me dijiste una cosa esta tarde, Dios aprieta, pero no ahoga, y a partir de ahí también podríamos charlar de los rumbos, o el rumbo que tomó la vida, tu vida.
Carlos Chiriboga, desde la ciudad de Guayaquil. Buenas noches y adelante, por favor, con su comentario. Buenas noches, señor Lazo. Un gusto poder saludar con usted y hacerle partícipe de la felicitación que tengo para el señor Pedro Restrepo, que como padre y como hombre siempre ha estado a la vanguardia por la aclaratoria de lo que sucedió, como él dice, con los niños de él. A mí me parece que es un punto muy importante y algo que, y eso le invito al señor Restrepo, para que, si es posible, él o alguna persona presionen de una manera más fuerte a que el señor España diga dónde están los cuerpos de los niños, porque el señor España es el que sabe, el señor España es el que participó en el asunto. El señor España, para mí, con todo el respeto que ustedes se merecen, se portó como un vil cobarde cuando le requirieron que diga toda la verdad. Como usted dijo, señor Restrepo, él fue zarandeado, él fue ahí vilipendiado y amenazado para que se quede callado. Entonces esas cosas no pueden ser. Yo entiendo su necesidad de que los niños aparezcan, pero el asunto es, el señor España, ¿por qué no habla? Esa es la pregunta que tengo para usted. Y otra cosa que le quisiera invitar, señor Lazo, es, nosotros tenemos algunos crímenes de Estado, y uno de los más importantes que nos debe mantener despiertos es este, el crimen del señor estudiante universitario Milton Reyes. Si usted algún momento se acuerda, usted va a dar cuenta de esto. Solamente le invito y le dejo como tarea. Con todo respeto, señor Lazo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Qué te suscita esta...? Sí, es muy importante lo que... Bueno, muchas gracias por sus palabras, por su intervención. España contó toda la verdad que él vivió. España narró que los cuerpos fueron lanzados a la laguna de Yambo. Él estuvo en esa acción, ¿sí? Hubo un primer rastreo en la laguna de Yambo que fue hecho por la Marina, en el cual nosotros nunca estuvimos muy confiados de ese rastreo, puesto que por más de un mes no dejaron entrar ni a la prensa, ni a la familia, ni nada. Entonces sospechamos que esos restos fueron sacados ahí otra vez y desaparecidos. Eso se vino a comprobar en el año 2009, cuando por orden del presidente Correa se hizo un nuevo rastreo todavía, pero ya con una compañía ecuatoriana, pero de origen suizo. Y con la presencia y con la presencia y con la prensa y todo, y no había rastro. O sea, esos restos fueron lanzados ahí y fueron sacados. España no fue ningún cobarde, fue un hombre demasiado valiente, se la jugó entera contra ser capaz, digamos, de denunciar a sus mismos policías, ¿no? Difícil decir sus compañeros. O sus compañeros, ¿no? Porque la policía es una institución así como las mafias, ¿no? Que la ley de la omerta y nos defendemos los unos a los otros. Tampoco tenía por qué sacrificar su vida y la de su familia. Y el asilo que se le consiguió fue un asilo por persecución que existe y que era necesario y que teníamos nosotros como familia y los organismos de derechos humanos que velan por la vida, conseguirlo. De tal manera que los que saben toda la verdad dónde están esos restos y qué hicieron con ellos es la institución policial que sigue encubriéndolo. Tal es la certeza que tú tienes, que tu familia tiene, que María Fernanda, tu hija, cineasta, hizo la película Con mi corazón en Yambo, una película desde el dolor, pero es una película maravillosa, Con mi corazón en Yambo. Esa es la convicción. Estuvieron en Yambo. Desde luego. Y por eso el corazón está ahí. Desde luego, claro. Ajá. Sí. Esa película en la que te pudimos ver, en la que María Fernanda narra un montón de momentos muy conmovedores. Por ejemplo, cuando Luz Helena Arizmendi, tu mujer, la madre de tus hijos, encuentra como un rayo de luz en su vida
y acepta irse a la playa de vacaciones y volviendo de ahí un accidente y muere tu mujer. Otro golpe que hay que saber resistirlo. Sí, eso fue una situación muy dura, ¿no? Bueno, mi esposa, la madre de nuestros hijos, ¿no? La mujer que amé, con la cual me casé, en la cual vine al Ecuador a hacer una familia, a crear una familia. ¿Vienes con ella recién casado? Sí, recién casado, los 3, 4 meses, ¿no? Desde luego el impacto de la desaparición de los hijos para ella y para cualquier mujer y para cualquier madre es desgarrador, ¿no? Si uno como padre le sacude y le cambia su vida y le produce pues todo lo que produce cuando un ser querido ya no está y más un hijo, ¿no? En una mujer ni hablar, ¿no? Que fue la que la concibió, digamos, lo tuvo en su vientre, lo amamantó y solo hecho de ser mamá. Ella era una mujer muy alegre, muy jovial, muy despierta, muy inteligente, con una capacidad empresarial impresionante, una visión para las ventas, para las inversiones, algo innato, ¿no? Y ejercía todo esto y nosotros como familia, yo en mi profesión de ingeniero y ella en su profesión de empresaria, íbamos lindo, ¿no? O sea, la parte de desarrollo personal y económica iba en viento en popa, ¿no? Ella te decía negro. Negro, sí. Entonces viene esta tragedia, ¿no? Y su mujer se desmoronó, ¿no? El llanto, la nostalgia, la depresión, el dolor. Bueno, una situación que tremenda, ¿no? Y esto yo poco a poco, haciendo un gran esfuerzo mental, espiritual y de amor y sacando fuerzas donde no había, ¿no? Que tenía por un lado que estar con la investigación de lo de mis hijos, afrontando todo eso. Yo tuve que dejar todas mis actividades, en fin, para dedicarme a eso, pero aparte de eso ya un problema interno, familiar de una mujer que se desmorona, la compañera de toda la vida, muy necesaria para la misma lucha, o sea, para el ánimo, para las ideas. Entonces poco a poco la fuimos levantando y ya en ese año 94, que ya eran 6 años, ¿no? De la desaparición de los niños, ya ella ya era otra persona, o sea, ya se sentía con ganas de manejar, de volver como a ver un poquito sus actividades que tanto había descuidado o dejado, volverlas a hacer, ya reía un poco. Y llegaron unos sobrinos de Colombia y dijo, negro, yo quisiera ir a la costa, ir con ella, encantado, ¿no? Bueno, se fueron en el carro, yo me quedé aquí porque esa semana habían otras actividades de la lucha, que a toda hora habían muchas cosas que hacer, ¿no? Bueno, viene este accidente, se muere, entonces imagínate, ¿no? Pero ya en la época, cuando Luz Helena estaba tan golpeada, lógicamente tan golpeada, ¿no? Es un pilar para la familia tu cuñada, la hermana de tu mujer, Marta Cecilia. Sí. Ella ya está presente desde ese momento, cuando incluso me has contado, deja también todo en Colombia para venir a apoyar a toda esta familia. Sí, eso es una historia familiar muy linda también y de un personaje que forma parte de esta lucha familiar, cuya labor, cuyo trabajo y cuya acción fue definitiva de apoyo y de acción, ¿no? para esta lucha. Sí, Marta Cecilia, que mi cuñada, que ahora es mi esposa, desde el mismo año 1988, siendo una periodista muy exitosa en radio, en televisión, en prensa y en la docencia, y con un futuro abierto, una muchacha muy joven en esa época, todavía 36, 38 años, qué sé yo. Pero ella quería mucho a mis hijos, ¿no? Eran sus primeros sobrinos y los niños eran muy cariñosos, muy amorosos, muy respetuosos, entonces ella los quería especialmente, los quería como propios, ¿no?
Abandona todo Sí, y se viene entonces a ya Ecuador. abandona todo y se hace cargo y dice, bueno, y con su experiencia de periodismo y con su amor y con su inteligencia y con su decisión y su berraquera, fue enrumbando la lucha, ¿no? Y ella, por ejemplo, es la que se encargó de escudriñar en todos los informes que la policía mandaba a diversas partes, ¿no? Nosotros acudíamos a todas partes, al Tribunal de Garantía, a la Procuraduría, al Congreso, a los organismos de derechos humanos, a las embajadas, y cada uno de estos organismos pedía informe a la policía. Y la policía le mandaba un informe adecuado a cada uno, o sea, como personalizado, ¿no? Para difuminar todo, efecto mariposa, ¿no? Y entonces todo eso nos llegaba a copia a nosotros y ahí ella, con su capacidad, fue armando contradicciones y toda la mentira y todo el embrollo. Entonces todo eso servía para irlos cogiendo sus patrañas, ¿no? Bueno, indudablemente, como el estado de ánimo de Lucelena y su salud era muy precaria, y ella, cualquier cosa que tuviera que ver con ver fotos de los niños o cuestiones le dolía mucho, ¿no? Entonces, con Marta, o sea, Marta y yo, éramos como el equipo externo, interno también, ¿no? Desde luego, en la casa, para muchas gestiones, ¿no? Entonces estamos muy juntos, ¿no? Entonces el cariño como cuñada, el cariño como tía a los niños, su entrega al trabajo y prácticamente estar todo ese tiempo juntos, fue creando ese sentimiento, no solamente de aprecio y de agradecimiento, sino de amor, ¿no? Entonces viene lo de Lucelena y Dios me iluminó y dijo, bueno, es muy penoso que se muera la compañera, pero la vida tiene que seguir, ¿no? Tienes una hija, ¿ya? Eres un hombre joven todavía relativamente. Bueno, una compañera es lo normal. Entonces yo dije, ella estaba soltera totalmente, ¿sí? ¿Y le propones matrimonio? Le propongo, con el miedo, lo que sentía, que una mujer de mucho carácter y muy especial. Dije, bueno, a lo mejor me dan una palmada en la cara y me dicen, no sea descarado, o qué pasa, ¿no? Pero parece que ya habían sentimientos y fue lo más maravilloso. Me dices... Porque el hogar continuó, Sí. María Fernanda, que era la niña, con la pérdida de su hermano, de su mamá, con toda esta parafernalia, de todas maneras, continuó un hogar, ¿no? No con una persona desconocida, sino... Y no es madrastra, sino madre, me dice. Exactamente. Y por ejemplo, con María Fernanda también ella siempre ha tenido mucha diferencia. Ella inclusive es la madrina de bautizo y todas esas cosas, ¿no? Y María Fernanda, por eso digo que Dios aprieta pero no ahoga, es tu reflexión. Porque la gente no vaya a creer que todo ha sido solo amarguras, porque la propia María Fernanda Restrepo, a quien conocemos, directora de cine, hoy mismo no pudo venir porque está en unas charlas, en unos encuentros, alrededor de Con mi corazón en Jambo, está en un momento como maravilloso también de su vida, con grandes proyectos personales y proyectos profesionales. O sea, es decir, que la gente no se vaya a creer que hablas solo desde la amargura. No, realmente lo que tú dices, Dios aprieta, pero no. No, lo dices tú me lo dijiste. Ah, bueno. Yo estoy repitiendo. No, es una frase, ¿no es Sí. cierto? Y es muy cierta. Sí. Y a lo largo de todos estos 30 años hemos visto una cantidad de cosas que no se explican sino como por un milagro, ¿no? Ajá. Como una mano divina que dice, bueno, hay esto, pero hay estos caminos, hay esta luz, ¿no? Hay esta cosa. Y así lo hemos visto y así lo hemos apreciado, así lo hemos aprovechado, si se quiere, ¿no es cierto? Sí. Y el caso, digamos, de María Fernanda, hombre, una desaparición, ¿no es cierto? Sí. Una tragedia de estas, hay un hecho central que es el desaparecido, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde están esos niños? Eso es lo central, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Sí. Pero hay una serie de colaterales que hay que atender, que se destruyen todos. Tu economía se hace nada, ¿no es cierto? Sí. Tu rutina se hace nada, ¿no? Tu salud mental se hace nada, tu salud física se hace nada, tus afectos,
en las mismas familias se destruyen, ¿no? Y uno de esos colaterales era una niña de 10 años, de pronto quedarse sin sus hermanos, que la protegían, que la querían, que era la niña, ¿no es cierto? Y ver a que su madre está perdida en el dolor, en el llanto, ¿no? Que su padre está totalmente inmerso en buscar salidas, en buscar respuestas, en mantener la fortaleza en el hogar y no derrumbarse. Y su rutina de niña para el colegio y sus actividades de pronto quedan en nada, ¿no? Dios nos iluminó también y nos dio capacidad para atender todos esos frentes, entre ellos el de María Fernanda, ¿no? Y a pesar de esa tragedia, María Fernanda fue la abanderada del colegio, la mejor bachiller, ¿no? Después la mejor egresada de la Universidad de San Francisco, egresada de toda la facultad del 2000. Ella dio el discurso final, ¿sí o no? Después se especializa y nos sale ahora con esta maravillosa obra cinematográfica, ¿no es cierto?, Nacida del Corazón, que es muy buena, como intelectual lo sabe, como periodista, y la gente lo aprecia, sí, y se ha convertido en un instrumento de difusión de nuestra lucha y de la lucha por otros medios, ¿no? Yo ya, por salud, por edad y por coherencia en el reclamo, desde el 2008, 2009 no volví a salir a la plaza, ¿sí o no? Pero el caso Restrepo sigue, ¿no? Y sobre todo en las nuevas generaciones que ven la película y descubren recién ahora que eso pasó, que ese era un país y lo que sucedió, lo que la familia ha hecho, cómo las cosas han cambiado y cómo no pueden seguir. Pedro Restrepo, Pedro, hay muchas llamadas telefónicas, te propongo que pasemos algunas de ellas. Tendremos que tener paciencia, escucharás encantado. Algunas. Encantado. Sí, están ahí ordenando en la producción. Teníamos una de Guayaquil, de un señor Abel Tutibén, él ya colgó porque no la pasé inmediatamente, pero están poniendo en orden las distintas llamadas. Perfecto. Alex Zúñiga desde la ciudad de Ambato. Buenas noches, gracias por su paciencia y adelante con su comentario. Zúñiga desde la ciudad de Ambato. Buenas noches, gracias por su paciencia. Muy buenas noches, señor Lazo. Igual, ingeniero Restrepo, una muy buena noche. Yo le voy a pedir un favor. Tenemos un retorno que es su propio televisor, que quizás está un poco alto. Ya. Aquí me muevo, por favor. Para bajarle un poco el volumen a su televisor. Sí, ya. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Bueno, primeramente quería decirle, ingeniero, solidarizándome con su dolor, ya que solo las personas que hemos perdido un ser querido, sea de una forma trágica como fue que yo perdí una hermana en un accidente de avión, o de la forma que usted perdió a sus hijos, es algo muy doloroso para las personas que hemos vivido esta situación. Segundo, quería comentarle, yo viví en la ciudad, viví en Inglaterra, viví en la ciudad de Londres y tuve la oportunidad de ser vecino y amigo del señor Hugo España. Vivíamos en el sector de Battersea Park. Lo que yo le podría comentar, que tengo un criterio del señor Hugo España, que todo lo que él dijo, a mi humilde criterio, es algo que se burló de la sociedad ecuatoriana. Para mí fue todo fantasía, todo fue mentira, ya que en lo que lo conocía el señor España, que él por dinero era capaz de vender a uno de sus propios hijos. Ese es mi humilde criterio. Y segundo, quiero decirle, felicitarle por la lucha que usted ha hecho por sus hijos, ya que como yo le manifesté, para nosotros, para mi familia, ha sido muy duro, de la forma que igual yo perdí a mi hermana, pero lamentablemente nuestra voz no fue escuchada, y al contrario, mucha gente se enriqueció a costilla de mi hermana, murió en un accidente de avión, junto con 70 personas que venían de Colombia para acá, el avión que venían estrelló. Nosotros, nuestra voz lamentablemente no ha sido escuchada. Hubo personas, como le digo, se enriquecieron, jugaron con nuestro dolor. Entre ellos fue la señora María Isabel Salvador, de Larriategui, que inclusive fue ministra de Relaciones Exteriores. Simplemente quería hacerles llegar ese comunicado mío, decirles siga adelante, la vida continúa, deseándoles lo mejor a todos ustedes por este año
y ese es mi criterio. Muchísimas gracias por su atención, por favor. No, gracias a usted, pero hay muchos elementos que usted ha soltado y que habría que quizá dedicar programas y programas para confrontar con lo que usted está diciendo. No es que descalifico lo que usted ha dicho, pero sí tengo una responsabilidad cuando usted suelta nombres frente a eso, ¿no? Otra llamada telefónica, habíamos anunciado que íbamos a pasar un pequeño grupo de ellas. Eric Reynoso desde Santo Domingo, buenas noches y adelante por favor con su comentario. Muy buenas noches a ustedes. Antes que nada quiero dar un muy gran saludo al señor Pedro de Estrepo, felicitarle por la lucha tenaz de 30 años. Puedo recordar, yo trabajaba en la alcaldía de Quito, mi ventana daba justo a la Plaza Grande y era algo conmemorativo, era como escuchar el himno nacional, verlo a Pedro de Estrepo con su familia, los cartelones de muy en la mañana, poniendo en el piso y levantando la voz de protesta. La verdad que es un gran referente. No, gracias a Dios no hemos tenido la desgracia, por así decirlo, de perder a un familiar en esta forma, pero si hay alguien a quien el país entero tiene que reconocer por la tenacidad, por la lucha y un ejemplo para todo, para que la voz no quede callada ante tanta impunidad, tanta corrupción, es agradecer a Pedro Restrepo por esa lucha de tantos años. Sí, el compañero anterior o la persona anterior que llamó dio un criterio, es cierto, yo también podía dar un criterio, también viví en Inglaterra, pero me reservo todo ese tipo de comentarios, porque como usted decía, mi estimado señor Lazo, el tiempo es muy corto, pero más que todo quería agradecer la oportunidad de esta llamada para felicitar a Pedro. Qué orgullo tener una persona aquí en este país con esa lucha, la verdad que es un orgullo. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Pedro. Sí, primero que todo, yo quisiera pues agradecer al señor que acaba de hablar por sus palabras, me llega muy adentro, muchas gracias. Pero quiero referirme también a la afirmación anterior, ¿no? España fue un testigo de cargo importantísimo, fue un testigo de cargo que vializó, ¿no es cierto?, el caso que prácticamente iba a quedar en la total impunidad, ¿ya? Desde luego, la policía misma apenas vio que uno de sus miembros los estaba denunciando. ¿Qué no hicieron para descalificarlo? ¿Qué no hicieron para tratarlo de todas las formas? ¿Qué documentos no forjaron para tratar de demostrar que era una persona totalmente desadaptada o descalificada para lo que fuera, ¿sí o no? Inclusive lo acusaron, ni sé de qué, pero lo tuvieron en la cárcel donde intentaron matarlo. El señor dice que era una persona ávida por el dinero, pero la característica más importante que nosotros vimos es que jamás, cuando nos dio esa información, cuando estuvimos un mes recibiendo esa información y repitiendo, jamás pidió dinero ni para un pasaje, ¿sí? Y jamás hubo de por medio ese elemento. Y si lo hubiera habido, estoy seguro que lo hubiéramos desechado. De tal manera que cada cual puede tener sus criterios, pero cuando suceden unos casos tan sonados y se tocan a instituciones tan poderosas y fuertes, lo primero que hay que hacer es descalificar al que dice, ¿no? Por lo general decir, no hay que creerle a un delincuente. ¿Ya? Pero este señor fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, por la Comisión Internacional, ¿sí? Y su testimonio fue ratificado. Y creo que las personas que están en esa Comisión Internacional y las personas que estaban como juez, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es cualquier persona para que se deje o que un testimonio lo avale sin tener una certeza absoluta. Llegas la primera vez al Ecuador en el 69, cuando te contrata una compañía, una empresa industrial en el Ecuador, la Internacional, para que hagas un análisis del mantenimiento de su maquinaria, haces el programa y luego te dicen, venga, encárguese usted ahora del mantenimiento, y ahí vuelves en el 70 y ahí te quedas y ya eres ecuatoriano de corazón, totalmente, antioqueño de nacimiento, y
y de una matriz ideológica muy conservadora, porque tu familia es tradicionalmente conservadora. Me has contado lo de tu padre, un conservador de pura cepa, y llegas con esa visión al Ecuador del conservadurismo colombiano, ¿no? Que más o menos conocemos porque es una historia media parecida en el Ecuador, con variantes también, ¿no? Y resulta que un gobierno conservador hace lo que hace y te cambia radicalmente la visión de las cosas a ti. Sí, y la desaparición de mis hijos cambió mi vida totalmente, ¿no? Una situación de estas es un rumbo de 180 grados, ¿no? Ajá. De una rutina, de profesional, de familia, de hijos, de ciertos amigos y de ciertas actividades. De pronto te enfrentas a un problema enorme que no le encuentras salida, para lo cual no estás preparado, y tienes que adecuar tu capacidad y tu vida y tu inteligencia a ver ese nuevo rumbo, ¿no? Y bueno, lo que tú dices es cierto. Yo venía de una familia muy conservadora en Colombia, en esa época en la que yo nací en el año 43, y en la familia que me crié, una familia muy conservadora, mi papá muy conservador, líder en su pueblo de esto, y con pasión de política en ese sentido, ¿no? Entonces allá se nacía conservador o liberal, no había alternativa. Si una familia era liberal y el otro conservador, y eso era como bueno, era algo fijo, ¿no? Y vengo acá y nunca me he dedicado a la política partidista ni a ninguna Militancia. tipo de militancia, de gremial, de absolutamente nada, ¿no? A mis estudios, a mi profesión y punto, ¿no? Desde luego, siempre he leído mucho y me ha interesado la política, porque la política nos afecta a todos, ¿no? Entonces tampoco hay que ser indiferente, pero no militante. Bueno, viene esto, y yo creía en todas las instituciones, creía en la policía, creía en el ejército, creía en las jerarquías católicas, creía en el gobierno civil, creía que todo eso que le enseñaban a uno de educación cívica era una realidad, ¿no? Vengo y me doy cuenta que esa misma institucionalidad es la que destruye mi vida, ¿no? Toco puertas a esa institucionalidad y veo que esas puertas se cierran, que esas puertas se solayan, que esas puertas engañan, que esas puertas o esos representantes hacen mutis por el foro, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien, la decepción es total, ¿no? ¿Ok? De pronto veo que en mi lucha empieza a sumarse fuerzas progresistas, los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos progresistas de izquierda, y de pronto veo que los que me apoyan en mi lucha fuertemente es todo ese tipo de gente, ¿no? Entonces descubro otro mundo, ¿no? El mundo de la solidaridad, el mundo de los derechos humanos, el mundo de la justicia. El mundo de derechos humanos, que en aquella época se decía que era una alcahuetería al izquierdismo. Sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, era una mala palabra. Sí. E inclusive era una frase, derechos humanos, que era asociada con la subversión, ¿no? Ajá. Entonces, los gobiernos de derecha, que eran todos en América Latina, aupados por los Estados Unidos, ¿no? Con aquella, en los años 60, 70, que hubo todo este despertar por cambios, ¿no? Revolucionarios a raíz de la Revolución Cubana, ¿sí? Entonces, claro, los Estados Unidos, pues, ¿cómo van a tocar mi patio trasero? Pues no joda, ¿ya? Entonces, ellos fueron los que prepararon a todos estos asesinos en las escuelas de las Américas, montaron a todos estos dictadores a matar y desaparecer, y toda esta serie de cosas. Entonces, vinieron organismos de derechos humanos que venían precisamente a tratar de morigerar un poco toda esa represión, o que al que detuvieran, pues no lo desaparecieran, no lo torturaran, y decir, bueno, puede que desde el punto de vista de las leyes de cada país, esa persona esté contra la ley, ¿no? Pero esa persona, por estar contra la ley, no tiene por qué desaparecerla, asesinarla, torturarla, ni nada, ¿no? Entonces, todos estos gobiernos de derecha, aupados por los Estados Unidos, ya vieron que había alguien que
que defendían, ¿no? Al menos la integridad física, ¿no? No les interesaba la política, los derechos humanos. Entonces ya vieron como un enemigo, empezaron a satanizarlo, ¿no? El ministro de gobierno de esa época, de Febres Cordero, Luis Robles Plaza, que en ese momento de la desaparición de mis hijos, a pesar de haber sido sancionado o destituido por el Congreso en un juicio político por violación a los derechos humanos, ahí lo sostenía Febres, ¿no? Y él fue partícipe directo en la orden de encubrir el crimen, ¿no? Hay evidencias de eso. Él, en el año 87, yo leí en una revista, él hablaba de los buitres de los derechos humanos, o sea, las personas que defienden la vida eran buitres, ¿no? O sea, carroñeros, ¿no? Entonces, en el imaginario público, esas cosas pegan, ¿no? De ahí que ya nosotros empezamos nuestra lucha y nuestras cosas, el concepto de derechos humanos se fue posicionando en la sociedad, y hoy en día es algo que, sobre todo la juventud, los estudiantes o la gente consciente, sabe de qué se trata y cómo hay que defenderlos y luchar por ellos, ¿no? Como el cambio climático, como el tema de las mujeres, la juventud actual nos exige otros temas, ¿no? Más llamadas telefónicas y te propongo recibir 2 directamente para que escuches y luego tú comentas. La primera viene desde la ciudad de Quito, el señor Iván Zambrano. Buenas noches y adelante, por favor. Nos vamos a Guayaquil porque parece que pasó algo con la de Quito. El señor Guido Grunauer desde Guayaquil. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Gusto oírle y verle, señor Lazo, al señor Restrepo. Bueno, casualmente vi el programa y venía pensando en un programa que nombraron el caso Restrepo en días anteriores y que coincidía siempre, después de tanto tiempo, aún sigue en la palestra pública como un referente de un derecho humano que se hizo visible en base a una desgracia familiar y que conmocionó todos los estamentos policiales de ese tiempo, ministro de gobierno, y que, viéndolo desde el punto de vista pragmático, se debe tomarlo como un referente de lo que ha acontecido en nuestra sociedad durante estos tiempos y desde aquella época, es decir, la falta de control de los órganos llamados a velar por nuestro orden, nuestras instituciones, es decir, que no han, desde aquella fecha hasta la presente, aprendido la lección de no velar por la sociedad, por la economía, por todo lo que nos debemos como país. Es decir, no tenemos todavía seguridad jurídica que haya sido normada, que aún sintamos la seguridad de salir y expresarnos y tener una vida social como lo tiene toda sociedad desarrollada. El señor Restrepo vela por los derechos humanos, pero ese derecho humano se debe trasladar a normativas ya que controlen esa institucionalidad a todo nivel. Ahora hablamos de la corrupción, y es un tipo de corrupción de lo cual él fue víctima, y de lo que todos los ecuatorianos vivimos desde aquel acontecimiento de facto. ¿Qué se puede esperar en este Ecuador del 2018 con cara al futuro si todavía no tenemos normativas que pujen y preserven a la sociedad de malos manejos, de malos políticos, de malas autoridades y de malos otros males que nos siguen aquejando? Parece que fuera algo que todavía no sabemos combatir, sabiendo que ese es el peor de las lacras, nuestra forma de enfrentar y dar la cara a estos males de una manera frontal, y eso es lo que dejo dispuesto, señor Lazo y señor Restrepo. Gracias. Muchas gracias. Escuchemos otra intervención y luego comentas, Pedro. William Pineda, desde la ciudad de Quito. Adelante, por favor. Buenas noches, don Pedrito. ¿Cómo está con los tipos que les veo? Y
siento el amor y el orgullo de usted por la muerte de su esposa Lucerena y por la desaparición de sus hijos, y a su hijita de Colombia, la Fernandita, dígale que le mande salud de mi parte y que siempre recordaremos siempre. Y para cuando sea el laboratorio que tengo que correr, ahí verá para que me vea mejor como yo corría y la apoyaría a usted. Le quiero mucho como mi hijo y muchísimas gracias por todo lo de usted y le queremos mucho por siempre. Y mi Dios guíe su camino, su amor y su felicidad. Muchas gracias por todo. Pedro. Muchas gracias por tus expresiones, por tus palabras. Quisiera hacer un poco de reflexión de la pregunta de la primera intervención, de Guayaquil, del señor Grunauer. También pues agradezco sus expresiones, su apoyo, su solidaridad. En cuanto a que existan normas o en que exista institucionalidad o directrices para los derechos humanos, existen, ¿no? Hay leyes en la Constitución del 88 de Montecristi, hay inclusive derechos humanos hasta de la naturaleza, hay normas de Declaración de Derechos Humanos de la ONU, año 48, hay organismos internacionales que velan por estos derechos, hay convenios internacionales que el Ecuador y todos estos países han firmado con la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Haya, con todo, ¿no? Pero, como todo, no es cuestión de leyes, no es cuestión de normas, no es cuestión de dejar sentado los derechos. Los derechos son nuestros, pero tenemos nosotros que defenderlos. Nadie, ni ninguna institucionalidad, ni ningún Estado por sí mismo lo va a respetar si nosotros no lo hacemos respetar, ¿sí? Si la familia Restrepo no hubiera protestado, no hubiera investigado, no hubiera exigido, estoy seguro que la desaparición de mis hijos hubiera sido como miles de desapariciones que hay por todos lados, sí, que de pronto son noticias en un momentico y después hay. Y usted denuncia, perdón, a los organismos pertinentes, hacen el simulacro que vigilan y adiós, ¿no? Sí, y quería hacer una pequeña postilla y yo también creo, con todo respeto, que no es cuestión tampoco de países desarrollados o subdesarrollados, porque en los llamados países desarrollados también hemos visto barbaridades, aún hoy en día, ¿acaso que no son súper racistas y no discriminan por los colores y por ciertas preferencias? Entonces es una cuestión que el ser humano de cualquier parte de este planeta tiene que saber defender, ¿no? Creo que también eso, sí, ya sé que puede suscitar un debate, una conversación, pero bueno, hay que... Pero sabes que es muy interesante lo que dices. Ajá. Y eso me impele a este pensamiento o esta conclusión que yo he sacado de todas estas luchas y que lo tengo muy presente y donde tengo oportunidad pues lo expongo, ¿no? Donde exista poder hay violación de derechos humanos. Los problemas de la humanidad se suscitan en el poder, todo tipo de poder, sí, sí, no solamente el político, el militar, el religioso, el económico, el machista, el de fuerza, ¿no? Ese es el problema, el poder. Cuando ese poder se ejerce arbitrariamente, ¿no? Por el prurito del poder, por ¿no? El poder, yo soy el que mando y yo hago, ¿no? Sí. En los mismos hogares, ¿no es cierto? Un padre intolerante, una madre intolerante, un padre machista, un padre irresponsable, ejerce su poder contra sus hijos, ¿ya? Porque cree que tiene el poder, con violencia, con todo tipo de cosas. Decíamos, llegaste muy joven, recién casado, al Ecuador y te quedaste. Eres más ecuatoriano que colombiano, a pesar del acento que tienes de antioqueño. Medellín, ¿eres de Medellín? Sí, de Antioquia, de un pueblo cerca de Medellín, pero me eduqué en Medellín. Y has pasado más de 40 años en el Ecuador. Es otro Ecuador el de hoy. 48 años, para ser exacto, ¿no? Ahora en este mes de enero. Desde luego, es otro Ecuador, lógico. El Ecuador que yo
vi en el año 70, pongamos la ciudad de Quito, prácticamente llegaba hasta donde estamos en este momento, ¿no? Ajá. Pero esto era manga, ¿no? Por Sí. todo lado. Carros 2 o 3 por ahí esporádicos, a las 7 de la noche pues ya espantaban, como decimos en mi tierra. Bueno, pero muy apacible, muy tranquila, muy buena. Bueno, el desarrollo de los pueblos, el crecimiento demográfico y todas las cosas hacen que los pueblos se cambien, ¿no? Ajá. En todo el aspecto. Pero lo que no ha cambiado y lo que yo más bien he descubierto mucho en todos estos 30 años de lucha es mucho apoyo, mucho cariño, mucha solidaridad de la gente, mucho corazón, ¿no? Yo vengo de Colombia, un país que lleva más de 200 años de guerra civil, de violencia. No son 60 años, ni 70, es desde que era nación, ¿sí? ¿Ok? Miles y millones de muertos, desaparecidos y todo. Entonces la gente allá ya perdió todo sentido hasta de asombrarse, ¿no? Ajá. ¿Sí? O sea, ya un muerto, un desaparecido, eso ya forma parte del paisaje, ¿no? Aquí todavía la gente se conmueve, ¿no? Y aquí estamos hablando después de 30 años y usted ve las expresiones de la gente, el cariño, los sentimientos de pésame y lo toman como propio. Entonces es una característica muy, muy humana y un valor muy, muy poderoso que hemos descubierto en el Ecuador. Y del Ecuador, por ejemplo, sostenemos, o he leído a intelectuales que sostienen que la revolución liberal ecuatoriana, la de Alfaro, es la que nos liberó de esa brutal violencia que fue más bien característica en Colombia y en el Perú, porque Ecuador es un país sándwich entre dos países que han conocido mayores niveles de violencia. Nosotros no podemos decir que no conocemos, conocemos. La extrema pobreza es una forma brutal de violencia, pero que esa revolución liberal nos liberó, tautología, de estas violencias extremas. Tienes toda la razón, ¿no? Y me alegra que tú dices que hay muchos intelectuales que lo han dicho. Ajá. Pero yo personalmente lo descubrí hace mucho tiempo, estudiando la vida de Alfaro y la historia del Ecuador y comparándola con Colombia. Ajá. Colombia vino teóricamente, porque todavía sigue teniendo un gran poder, o sea, la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? ¿Okay? Se vino únicamente a concretar en el año 91 con una nueva constitución, ¿no? Antes, imagínese, Sí. o sea, siglo atrás lo hizo Alfaro, ¿sí o no? Sí. El voto de la mujer. Ecuador lo conquistó más ¿ya? pronto. Sí. El quitarle todos sus privilegios, ¿no? a la iglesia, ¿no? En Colombia eso está vivo, eso continúa y eso creó una situación de atraso tremendo, sobre todo en lo político, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que en lo político y en lo avanzado de la visión a futuro de cómo el mundo ha cambiado, el Ecuador le lleva a Colombia años 1000. Aquí tienen un código del trabajo desde el año 36, ¿sí o no? Sí. En Colombia se vino a ver las primeras leyes o cosas que se preocupaban por los trabajadores prácticamente desde el año 60 o 50, por ahí, ¿no? Pero ya por todo este miedo al comunismo y a las revoluciones, ya se fue cambiando, digamos, un poco, ¿no? Pero en ese sentido, indudablemente, es una de las fuentes y las explicaciones porque aquí no hay esa violencia. Entonces allá, por ejemplo, o se nacía liberal o se nacía conservador. Y se mataban. Claro, Poder, ¿sí? claro. Y la iglesia, desde luego conservadora, tiene unas historias tremendas, ¿no? Allá hubo un obispo, Monseñor Builes, en un pueblo, que en el púlpito decía que matar liberales no es pecado. ¿Sí? Imagínense, en una mente ignorante de un campesino, imbuido únicamente de religión, eso era violencia total. Y tú eres muy religioso, Sí. no lo estás diciendo de manera peyorativa. Exactamente. Me crié en eso y creo, pero no soy fanático. Veo que los temas que podrían tirarse sobre la mesa para charlar contigo pueden resultar
infinitos, Pedro, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy, muy agradable. Y también te veo un ecuatoriano, digo, permíteme decirlo así, muy conocedor de esa realidad ecuatoriana, ¿no? Sí, la vivo, este es mi país, me duele. Ajá. Creo conocerlo porque son 48 años donde he visto mucho, ¿ya? Y podría tener mi criterio y lo he llegado a querer, pues. Y si te puedo pedir un favor, Encantado. saluda mucho a María Fernanda, tu hija. Su película es maravillosa. Y sé que está, como decíamos en un momento de esta misma conversación, en una serie de talleres conversando del cine, Sí, sí. alrededor de su película, y seguramente tiene algunos otros proyectos en carpeta. Sí, la película en esta semana se ha estado proyectando, digamos, todos los días en la Casa de la Cultura, Ajá. en Cine 8:30, en Flaxo, en diversas partes. Y ahí va ella y voy yo también a charlas después de la película, a conversar y a escuchar preguntas y resolverlas, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Javier, siempre es muy grato hablar contigo y como tú dices, podíamos explayarnos. Sí, quedarnos aquí con otros temas, otros muchos temas, ¿no? Son aledaños, toda la Sí. larga se complementan. Cómo desde la ingeniería mecánica podemos derivar hacia otros muchos Desde temas, ¿no? luego, pues, todo está entrelazado. Sí, es Toda el esa ser energía. humano, ¿no? Sí, señor. Te reitero ese agradecimiento, A Pedro. ti, hombre. Pedro Muchas gracias. Restrepo ha estado aquí con nosotros en Palabras Sueltas. Siempre a usted también le agradecemos la compañía. Pásela bien.